Por décadas, don Francisco fue el rostro de la Teletón. Con su voz firme y su sonrisa paternal, convencía a millones de personas de abrir sus corazones y donar para una causa noble. Cada año, el evento se convertía en un espectáculo lleno de emoción, con historias desgarradoras y la promesa de que el dinero recaudado cambiaría vidas. Sin embargo, detrás de las luces, las cámaras y los discursos emotivos, la verdad era muy distinta. El engaño comenzó a salir a la luz cuando, en una reunión privada con altos ejecutivos de la Teletón, don Francisco finalmente mostró su verdadero rostro. Era una noche tensa. El evento estaba a punto de celebrarse nuevamente, pero algo en él ya no era el mismo. Se veía cansado, irritable y, según testigos, harto de todo lo que representaba la Teletón. Los directivos se reunieron en una elegante sala de conferencias. Estaban ahí para discutir la estrategia del próximo evento, pero el ambiente se volvió tenso cuando don Francisco, con el rostro endurecido, interrumpió la conversación de golpe. «Esto es un circo de lisiados», dijo con frialdad, dejando a todos en shock. Los ejecutivos se miraron entre sí, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Uno de ellos, intentando calmar la situación, le recordó la importancia del evento y su impacto en miles de familias. Pero don Francisco no se inmutó. «La gente dona porque les damos lástima. No me vengan con cuentos de que estamos cambiando vidas, porque lo único que cambia es la cantidad de ceros en sus cuentas bancarias». El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie se atrevía a decir nada. Sabían que el conductor era una pieza clave del evento, el símbolo de la Teletón, pero lo que acababan de escuchar era demasiado grave. Uno de los asistentes intentó intervenir. «Mario, creo que estás cansado. Todos hemos trabajado mucho, pero la Teletón es más grande que nosotros». «No me hablen de sacrificio», explotó don Francisco golpeando la mesa con el puño. «Yo soy el que da la cara, el que se para en el escenario, el que llora frente a las cámaras mientras ustedes se llenan los bolsillos. No me vengan con discursos baratos». Los murmullos comenzaron en la sala. Algunos intentaban calmarlo, otros simplemente bajaban la cabeza, incómodos. Todos sabían que no era la primera vez que don Francisco tenía un arrebato así, pero nunca había sido tan brutalmente honesto. Según testigos, tras unos minutos de tensión, uno de los directivos más antiguos intentó apaciguar la situación. «Sabes que la Teletón necesita de ti. Sin tu imagen, sin tu presencia, la gente no confía. Necesitamos que todo siga igual». Esa frase encendió aún más la furia del conductor. «¿Seguir igual? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que me muera? ¿Hasta que mi cuerpo ya no aguante? ¿Hasta que todos descubran la verdad y se acabe este maldito show?». Las palabras quedaron flotando en el aire. Nadie se atrevió a responder. Sabían que había mucho más detrás de esas frases, pero también entendían que, en ese momento, don Francisco estaba revelando algo que había guardado durante años: su desprecio por la Teletón y todo lo que representaba. Esa noche, el conductor abandonó la reunión sin decir una palabra más. Los directivos se quedaron en la sala, en silencio, sin saber qué hacer. Para algunos, sus palabras fueron solo un arrebato de cansancio. Para otros, una confesión involuntaria de algo mucho más oscuro. Lo que estaba claro es que algo se había roto. La imagen intocable de don Francisco comenzaba a derrumbarse, y esta vez no había cámaras para editar la verdad. Durante años, don Francisco fue visto como un símbolo de generosidad y altruismo. La Teletón se vendía como una obra de amor, una causa en la que cada centavo recaudado iba directamente a los niños y jóvenes con discapacidad. Sin embargo, una serie de filtraciones y testimonios comenzaron a revelar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. La Teletón era, en realidad, un gigantesco negocio multimillonario, y don Francisco no solo lo sabía, sino que se beneficiaba directamente de él. Las primeras sospechas surgieron cuando periodistas y analistas financieros comenzaron a cuestionar el destino del dinero recaudado. Cada año, las donaciones alcanzaban cifras astronómicas, pero los avances en infraestructura y atención para los niños con discapacidad parecían mínimos en comparación con lo recolectado. ¿A dónde iba realmente ese dinero? Un ex colaborador de la Teletón, que decidió hablar bajo condición de anonimato, reveló lo que muchos sospechaban. Don Francisco jamás trabajó gratis para la Teletón. Aunque siempre aseguró que su labor era completamente voluntaria, documentos internos y filtraciones bancarias indicaban que recibía pagos ocultos a través de empresas intermediarias. «El negocio siempre fue claro», afirmó el ex colaborador. La gente donaba, los patrocinadores aportaban millones y en la cúpula todos se repartían su tajada.
Don Francisco tenía su porcentaje asegurado, aunque jamás lo admitiría públicamente. Los registros filtrados mostraban que varias empresas relacionadas con la Teletón hacían pagos millonarios a consultoras y proveedores que, en muchos casos, no tenían una función clara dentro del evento. Algunas de estas compañías estaban vinculadas a personas cercanas a don Francisco, lo que levantó aún más sospechas. Un periodista de investigación que intentó ahondar en el tema recibió presiones y amenazas veladas para que dejara de indagar. Según sus propias palabras, cuando empecé a preguntar sobre los fondos de la Teletón, recibí llamadas advirtiéndome que me estaba metiendo en un terreno peligroso. Alguien no quería que se supiera la verdad. Pero lo más escandaloso llegó cuando un ex ejecutivo de la Teletón filtró correos internos donde se discutían honorarios especiales para don Francisco. En uno de los mensajes, un directivo le aseguraba a otro que Mario no se parará en el escenario si no tiene garantizado lo suyo. Estos documentos sugerían que el conductor negociaba su participación cada año, exigiendo ciertos beneficios a cambio de seguir siendo el rostro del evento. No era amor al prójimo, era amor al dinero, dijo el ex ejecutivo. Todo el show estaba montado para recaudar, pero detrás había intereses económicos muy oscuros. Las filtraciones también revelaron que una parte del dinero de la Teletón se destinaba a gastos administrativos que nadie podía explicar con claridad. Mientras tanto, muchos niños que necesitaban ayuda seguían esperando años por un tratamiento o una prótesis. El golpe más duro llegó cuando se descubrió que parte del dinero recaudado no se destinaba directamente a los centros de rehabilitación, sino que se invertía en fondos y proyectos financieros que beneficiaban a empresas privadas. En otras palabras, la Teletón no solo pedía dinero al público, sino que lo usaba para generar más ganancias para ciertos grupos selectos. A pesar de los rumores, don Francisco siempre guardó silencio sobre estas acusaciones. En entrevistas, evitaba el tema o simplemente desviaba la conversación con frases emocionales sobre la importancia de ayudar. Pero las pruebas seguían acumulándose. Los documentos filtrados, las transferencias bancarias sospechosas y los testimonios de quienes trabajaron dentro de la Teletón confirmaban lo que muchos temían. Lo que debía ser una obra de amor se había convertido en un negocio millonario donde don Francisco era una de las piezas clave. Y lo peor estaba por descubrirse. Las filtraciones sobre el uso del dinero de la Teletón ya habían encendido la polémica, pero lo que nadie esperaba era que dentro de la propia fundación existiera una creciente ola de resentimiento contra don Francisco. Muchos empleados y voluntarios que habían creído en la causa con sinceridad empezaban a notar su actitud arrogante, su frialdad y, sobre todo, su desprecio hacia aquellos que supuestamente estaba ayudando. Un antiguo colaborador de la Teletón relató un episodio que dejó a todos impactados. Ocurrió durante la grabación de un video promocional en uno de los centros de rehabilitación. Como cada año, don Francisco tenía que filmar un segmento donde visitaba a los niños, los abrazaba y les ofrecía palabras de aliento. Sin embargo, cuando las cámaras no estaban grabando, su comportamiento era completamente diferente. Era como si estuviera obligado a hacerlo, recordó el testigo. Apenas se apagaban las cámaras, se limpiaba las manos con desinfectante como si los niños fueran algo sucio. Una vez incluso lo escuché decir: «No soporto estar aquí más de 5 minutos». El testigo también relató que en una ocasión, un niño con discapacidad intentó abrazarlo con entusiasmo, pero don Francisco, sin disimular su molestia, dio un paso atrás y con una sonrisa forzada le dijo: «Tranquilo, campeón, mejor dame la mano». El equipo de producción, que estaba acostumbrado a su actitud, simplemente siguió adelante. Nadie se atrevía a decir nada. Sabían que la imagen de don Francisco como un hombre generoso y amoroso era intocable, y exponerlo significaría perder sus trabajos. Pero el desprecio no solo era hacia los niños beneficiados. Varios exvoluntarios también comenzaron a contar sus experiencias con él, revelando que tras bambalinas su trato era déspota y humillante. Nos gritaba, nos exigía cosas imposibles y se burlaba si alguien cometía un error, dijo una voluntaria que trabajó en el evento por más de 5 años. Siempre hablaba de la Teletón como si fuera su espectáculo personal, no una causa humanitaria. Uno de los momentos más vergonzosos ocurrió en una cena de gala organizada por la Teletón para agradecer a los principales donadores. Durante el evento, una madre cuyo hijo había sido beneficiado se acercó a don Francisco con lágrimas en los ojos para agradecerle.
Le contó cómo su hijo había recuperado la movilidad gracias a la rehabilitación. La mujer pensó que recibiría una palabra de aliento o un gesto amable, pero la respuesta de don Francisco la dejó helada. «¡Ah, qué bueno! Pero no me cuentes tristezas, estamos en una fiesta», dijo él dándole la espalda inmediatamente para seguir conversando con un empresario. Las personas que presenciaron la escena quedaron en shock, pero, al igual que siempre, nadie dijo nada. Con el tiempo, la actitud de don Francisco se hizo más evidente, y dentro de la Teletón comenzaron a surgir conflictos internos. Algunos empleados de alto rango, cansados de su prepotencia, querían encontrar la manera de separarlo del evento, sin que la imagen de la Teletón se viera afectada. Pero sabían que eso no era fácil. «No podemos sacarlo sin consecuencias», decía un directivo en una reunión privada. «La gente asocia la Teletón con él. Si lo exponemos, ponemos en riesgo todo el evento». Pero lo que nadie esperaba era que don Francisco también comenzara a mostrar signos de fastidio con la propia fundación. En reuniones privadas, se quejaba de que el evento le quitaba demasiado tiempo, de que ya estaba cansado de ser el rostro de la caridad, y lo más impactante, que ya no soportaba a quienes organizaban la Teletón. «Esto es un maldito peso muerto. Yo ya hice mi parte. ¿Hasta cuándo voy a seguir fingiendo?», dijo en una reunión, sin importarle que otros lo escucharan. Algunos directivos quedaron en shock. El hombre que el público veía como un símbolo de generosidad acababa de revelar lo que realmente pensaba. Lo que don Francisco no sabía es que, entre sus propios aliados, había alguien dispuesto a traicionarlo. Y muy pronto, la verdad saldría a la luz. Las sospechas sobre don Francisco habían crecido en los últimos años, pero lo que sucedió a continuación marcó el punto de quiebre definitivo. Mientras él seguía presentándose como el pilar de la Teletón, tras bambalinas se gestaba una conspiración que tenía un solo objetivo: sacarlo del evento sin que la imagen de la fundación se desplomara junto con él. Todo comenzó con una filtración masiva de correos electrónicos y documentos internos. Un periodista de investigación, que llevaba años intentando destapar la verdad, recibió información anónima que confirmaba lo que muchos sospechaban. Don Francisco no solo despreciaba la Teletón, sino que además había utilizado el evento para su propio beneficio financiero. Los documentos revelaban transacciones millonarias a su nombre, pagos encubiertos por su participación voluntaria y contratos que le aseguraban beneficios exclusivos. Además, salieron a la luz varios audios en los que él mismo se burlaba de la gente que donaba. En uno de los audios, grabado en una reunión privada, se le escuchaba decir con tono sarcástico: «La gente es idiota. Llora con cualquier historia triste y vacía los bolsillos sin preguntar. Es el mejor negocio del mundo». El impacto de la filtración fue inmediato. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación hicieron eco del escándalo y la Teletón quedó en el ojo del huracán. La imagen de don Francisco, cuidadosamente construida durante décadas, comenzaba a derrumbarse. Pero lo más impactante llegó cuando un grupo de empleados y excolaboradores decidieron hablar públicamente. En entrevistas, revelaron detalles sobre su maltrato, su desprecio por los niños beneficiados y su constante interés en lucrar con la fundación. Una de las declaraciones más fuertes vino de un exproductor del evento. Siempre nos decía que el show debía ser desgarrador, que necesitábamos hacer llorar al público, pero cuando las cámaras se apagaban, se reía y decía que las tragedias eran la mejor forma de hacer dinero. La indignación creció rápidamente. La gente que durante años había apoyado la Teletón comenzó a cuestionar todo. Empresas patrocinadoras anunciaron que retirarían su apoyo si no se aclaraba la situación, y dentro de la misma fundación hubo un caos total. Ante la presión mediática, la Teletón intentó salvar su imagen emitiendo un comunicado en el que aseguraban que don Francisco nunca había recibido un pago directo de la fundación. Sin embargo, la evidencia era demasiado contundente y nadie les creyó. Mientras todo esto sucedía, don Francisco permaneció en silencio. Fuentes cercanas aseguraban que estaba furioso, no por las acusaciones en sí, sino porque su propio equipo lo había traicionado. Pero la situación se volvió insostenible cuando un grupo de padres de niños beneficiados organizó una protesta afuera de las oficinas de la Teletón, exigiendo explicaciones. Llevaban pancartas con frases como «¿Dónde está nuestro dinero?» y «No más mentiras». La Teletón ya no tenía escapatoria. En un intento desesperado por calmar la crisis, la directiva tomó la decisión más difícil: sacrificar a don Francisco.
En una conferencia de prensa anunciaron que él no participaría en la próxima edición del evento y que se haría una auditoría para esclarecer el manejo de los fondos. Aunque no lo acusaron directamente, el mensaje era claro. Don Francisco era el problema. El golpe final llegó cuando, en una entrevista exclusiva, un periodista lo confrontó con las pruebas y los audios filtrados. Sin su equipo de producción para protegerlo, se mostró nervioso y evasivo. Cuando le preguntaron sobre su desprecio hacia los niños y los donadores, solo pudo responder: «No todo lo que se dice es verdad, pero el daño estaba hecho». La caída de don Francisco fue imparable. Las redes sociales lo destrozaron, su reputación quedó en ruinas, y por primera vez en su vida, su voz ya no tenía poder. Los mismos que antes lo alababan, ahora lo despreciaban. Y así, el hombre que construyó un imperio sobre la caridad terminó siendo devorado por su propia ambición.